Muy buenos días, amigos de Detona, que el día de hoy nos están viendo y escuchando, donde quiera que se encuentren, pero nos están viendo y nos están escuchando. Como ustedes saben, en Egipto el día de hoy, bueno, en estos días, incluyendo el día de hoy, se está celebrando una importantísima reunión que se llama COP27. Para ello, hemos invitado a mi querido amigo Guillermo Garza Milling, que es fíjense, qué interesante. Él es ingeniero, pero se ha dedicado mucho tiempo a inventar una serie de cosas, las cuales una buena cantidad las tiene patentadas, otras no, pero también es un innovador y es un perfecto creyente del desarrollo sustentable. Bienvenido, mi estimado Guillermo. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Muy bien, a ver, mi querido Guillermo, empieza por explicarnos cuál es el origen del COP, cuáles son sus alcances, sus objetivos, y ya después entramos al tema concreto. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero anticipar que yo no soy político, no estoy ni a favor ni en contra de Bueno, ningún... algún defecto debías de tener, Jared. Digo, no, espérame, no, tampoco te pontifiques. No, lo que pasa es que no quiero que se vayan a interpretar con sentido político las No, no, cosas. no, no. Esta es una entrevista técnica eminentemente con el objeto de que tú nos hagas el favor de orientarnos en este importante tema que nos afecta a todos, ¿verdad? Trataré de hacerlo. Muy bien. Pues hoy en día estamos a la mitad de una conferencia en Sharm el-Sheikh, Egipto, que se llama COP27. Es el 27º año que se entran en conferencia las partes. COP significa Conferencia de las Partes, en el marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. La preocupación es obvia, que el deterioro de las condiciones de la ecología nos están afectando con incendios, con sequías, viene una escasez de alimentos tremenda, los países se estresan, se desesperan, entran en guerras y pasa toda una serie de desórdenes, ¿no? En, en, en la conferencia que fue en México se hablaba de evitar que la temperatura subiera 2 grados centígrados respecto al nivel de temperatura de la época preindustrial. La época preindustrial vamos a fijarla para no batallar en 1900. En el año de 1900 teníamos una temperatura que normalmente oscilaba 0.2 grados arriba, 0.2 grados abajo, y pues estábamos muy contentos con eso y pensamos que eso iba a durar. Con el tiempo descubrimos que hay una capa de ozono que se deteriora y le echamos la culpa a los fluoroclorocarbonos, aquellos componentes que permiten la presurización de los envases de aerosol que emitimos a la atmósfera, y estos productos, en lugar de disolverse en el aire, se reactivaban y se generaba mucho más efecto que destruía la capa de ozono. Se empezó a inventar el nombre de efecto invernadero, y con esto, pues obviamente los rayos del sol empezaron a pasar más fuertes hacia la Tierra, provocando pues asoleadas, quemadas, cáncer de piel y no sé cuántas cosas, ¿no? Con el tiempo esa meta de 2 grados centígrados se vio que era demasiada y se bajó a 1,5 grados. Eso fue más o menos entre Tokio y a partir del evento de Tokio, y luego en Glasgow, Escocia, el año pasado, ya se empezó a hablar de 1 grado centígrado como máximo, no porque los estudios así lo dijeran, sino porque los efectos del cambio climático que se estaban viendo ya eran desastrosos, ¿verdad? Entonces, ahorita la meta es evitar que la temperatura pase el exceso de 1 grado centígrado respecto a la temperatura media en la época preindustrial. Oye, Guillermo, perdón nomás para que la audiencia se entere. ¿De cuántos grados estamos hablando?
de 20, de 30, de 40, de cuántos grados? Bueno, esa es una buena pregunta que merece una gráfica. Pero las gráficas que yo encontré nomás hablan del diferencial, porque como son, como son niveles medios globales, pues no podemos decir que aquí son 20 grados o 30 o 40 grados, ¿no? Ok. Entonces, la idea es que en cada lugar no cambie la temperatura tanto. Si tú vas a Alaska y ves los glaciares, pues obviamente no hay vegetación, pero empiezas a bajar y ves un área de pinos, ¿no? Que resisten las condiciones climáticas. Y esos pinos, pues más o menos albergaban un ecosistema. Lo que está pasando con aumentar tantito la temperatura es que ahora el suelo de esos pinos ya no está tan frío y está permitiendo que broten otro tipo de plantas, otro tipo de hierbas. Esas plantas o arbustos le ganan el alimento a los pinos y los hacen que los pinos se debiliten y los van a ir destruyendo. Ya. Y cuando llegue el invierno, pues las plantas van a morir, pero los pinos ya no van a poder sobrevivir, ¿no? Entonces empieza a caminar ese daño. La parte de la sequía, pues la conocemos muy bien, que ha ido creciendo tremendamente y ya se habla de un daño irreversible, un daño del ecosistema de los grandes lagos irreversible, por ejemplo, que es gravísimo. No digamos los billones de dólares de la industria pesquera y marítima y todo lo que hay ahí, sino el daño por la falta de agua y por el daño ecológico completo. No sé, pero la presa Hoover ha bajado mucho de nivel, el río Colorado ha bajado mucho, los derrames han bajado mucho. A México le van a tocar menores cantidades de agua. Ciudades como Las Vegas, pues a lo mejor terminan desapareciendo porque pues, viven de esa agua, ¿no? Ah, caray. Nosotros en la región de Nuevo León lo hemos visto patéticamente, como sin ningún plan y sin nada seguimos dándole preferencia al agua para otros usos, como es el caso de la refinería que tenemos en Cadereyta. Es la única refinería en el mundo que no está al lado de una fuente inagotable de agua. Es una zona semidesértica y viene el gobierno con autoridad que le corresponde a poner una refinería que está consumiendo todo el agua, ¿no? Aparte está emitiendo muchos gases de efecto invernadero, emite metano en cantidades exageradas, no tiene instalaciones para recuperar el gas natural, entonces tiran toda la atmósfera. El metano es peor que el CO2 para la atmósfera. Ok. Nomás por referencia, los nitritos que tienen los conservadores de los alimentos que permiten que la carne se vea roja y que existan los embutidos, Sí. son peores todavía que el CO2. Son inhibidores de la vida y no los comemos, ¿no? Y las regulaciones lo aceptan, ha habido un cabildeo fabuloso de las empresas y todos los días nos llenamos de basura tóxica en el cuerpo, ¿no? Y así podemos hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente con esto? Lo que pasa es que el exceso de carbono en la atmósfera se precipita y llega al mar y entonces el mar empieza a absorber más calor que lo que absorbía antes. Ese calor está provocando varios efectos. Uno de ellos es que la acidez, la alcalinidad del mar empieza a bajar. El mar estaba en 8.5, el pH en 8.5 y ahorita está en 8.2 y va bajando. Y con eso empieza a disolverse sustancias que antes no se disolvían en el mar. Eso inhibe la vida marina, mata el plancton. El plancton marino, esos pequeños microorganismos de zooplancton y de fitoplancton que se alimentan y viven en el mar, en la parte superior, flotando en el mar, se están muriendo y esos son los responsables de crear el oxígeno que el mundo tiene. Okay. Sin entrar a las causas de cómo lo dañamos, debemos señalar que debemos ayudar a producirlo. Y si estamos dañando el plancton, pues nos estamos quedando sin oxígeno, ¿no? Y eso empieza a ver un ciclo dañino
que está afectando ya muchas cosas. Bajan las lluvias. Además de eso, tenemos muchos productos agrícolas solubles en aceite. Hay productos solubles en agua y hay productos solubles en aceite que se usa para fumigar y para hacer muchas cosas y que se queden impregnados en los cultivos y en las hojas de los árboles. Por eso son solubles en aceite, no en agua. Pero finalmente llegan al mar. Y al llegar esos productos al mar, forman una capa superior en el mar, como todos los aceites que flotan, y agravan todavía más la función que hacía la superficie del mar y la vida del fitoplancton, ¿no? Entonces, estas reuniones del COP son precisamente para ir tomando decisiones y medidas que vayan resolviendo todos estos problemas, o cuál es la función del COP. Bueno, la ONU nació después de la guerra para procurar la paz Sí. y conciliar la comunicación entre los casi 200 países que regularmente participan de una manera u otra. Sin embargo, la ONU es una reunión de ejecutivos de muy alto nivel en los gobiernos, de gobernantes básicamente. Van a la ONU por dinero, porque la ONU pues tiene una autoridad para distribuir fondos para propósitos específicos, pero en realidad la cooperación con ellos es por dinero, no es otra cosa, y no me voy a meter en el uso de esos dineros. Perdón, pero eso va. En la conferencia del año pasado en Escocia, ya se habló de invitar a los jóvenes que ahora participan y a gente civil que tenía interés en participar en hacer algo. Anteriormente los hacían, pero por invitaciones muy exclusivas a gente muy resaltada, muy beneficiada por la sociedad y por la economía, que tenían mucho que enseñarnos y por eso los invitaban. Pero ahora ya se empieza a abrir un poquito más, ¿no? La verdad es que atrás de la ONU, que es un organismo que pretende ser naciones de las naciones, hay un planeta, hay un mundo. Claro. De ahí se deriva todo. Y el mundo no es tuyo ni es mío. El mundo genera un capital físico en infraestructura, llamámosle casas, carros, árboles, aeropuertos, trenes, industrias, y por supuesto el mundo tiene una ecología, tiene árboles, tiene peces, tiene animales. Perdón. Aprovecho para mencionar el exceso de las gentes de telemarketing que ocupan el tiempo, ¿no? Entonces, ese mundo que tiene esos activos en naturaleza, en árboles, en gente, en bienes, realmente no nos pertenece. Realmente le pertenece al mundo. Nos hemos tomado la autoridad para destruir cosas. Yo destruyo una calle o yo destruyo un carro o tiro a la basura y quemo cosas que le pertenecen al mundo. Esa unidad global es la que nos debe de preocupar primeramente para subsistir. Acostumbramos a romper la continuidad del mundo por los cambios de gobierno, por los cambios de administración privada, por los tipos de negocios, etcétera, y incluso por irnos de vacaciones, y esas discontinuidades deterioran los activos del planeta tremendamente. O sea, no es posible que alguien crea que tiene la autoridad bajo... Perdón de nuevo. No es posible que alguien crea que tiene la autoridad para destruir el planeta. O sea, no la tenemos. Tenemos la obligación de decir es un activo y ese activo tiene un uso, se puede dar un uso y hay que buscarle el uso. Entonces, hemos creado una economía o un afán de riqueza
que distorsiona la unidad global del mundo en forma total. O Entonces sea, hay vemos, una falta total de conciencia de proteger el planeta. Eso es lo que nos estás diciendo. y de planeta y tus recursos. Sí, 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 por O supuesto, sea, yo sí. destruyo una casa para construir otra. Y lo vemos normal, porque ya nos acostumbramos, lo hemos hecho tantas veces que hemos Sí. creado una cultura, y eso está mal, porque ahí hubo una energía, ahí hubo una capacidad del mundo para crear algo, y nosotros nos creemos dioses y lo destruimos, ¿no? Y Igual entonces, ¿qué hay que hacer para evitar todo eso, Guillermo? hay que entender la globalidad primero, ¿no? Entonces, el mundo es un todo que no nos pertenece, que le pertenece al mundo y que debemos de cuidar desde todos los aspectos, absolutamente, ¿no? Ok. Entonces nace la ONU dice, vénganse los países y yo los pongo de acuerdo, porque eso es lo que hacen, nada más. Y ayudo para que se distribuya el capital necesario para corregir los problemas globales, ¿no? Y así te puedo mencionar, por ejemplo, la Iglesia Católica, la menciono especialmente porque yo soy católico y porque es la única que tiene 2000 años o más de cristiandad en el mundo y reúne también a todo el mundo, pero no reúne a la cúpula de los gobiernos, sino reúne a la gente que se alinea con una fe determinada, ¿no? Entonces también lo alinea y la Iglesia promulga encíclicas papales desde el Populorum Progressum famoso hasta la última del Papa Francisco que se llama Laudato Si, que es alabado seas, refiriéndose a la tierra y refiriéndose al cuidado que tenemos con la ecología, ¿no? Entonces, esos dos organismos parten de una unidad que es el mundo, que es el globo, que es nuestro planeta, y tratan de conciliar lo que nosotros hacemos. La ONU, en resumidas cuentas, somos todos nosotros. Yo soy la ONU todo el tiempo. Yo no puedo decir me salgo de una conciliación mundial Sí. por el planeta. Aunque yo lo haga y aunque yo decida parar las plantas eólicas que están en Guanajuato, lo cual pasó recientemente hace 1 o 2 semanas, por capricho de una organización gubernamental, yo no tengo derecho a eso, yo no puedo hacer eso. Estamos mal. O sea, no hay que creer que porque ya lo repetimos y tenemos la autoridad y yo hago un decreto y hago una ley, eso quiere decir que esté bien. De hecho, el problema principal que tenemos es que hemos repetido tantas veces las cosas que ya las establecimos como un hecho. Si yo hago un experimento y el experimento jala durante 10 días o 50 repeticiones, digo, está hecho. Si tú haces un programa de televisión o un noticiero y lo repites tu modelo por 1 mes o 2 meses, dices, está hecho, voy a trabajar con él. Y si eso lo hacemos 1 año, 2 años, 5 años, pues ya se volvió cultura y ya lo vemos normal. Entonces, si regresamos y vemos, la ONU ha repetido el mismo modelo, pues la misma problemática los últimos 10 años. Ya lo hizo cultura y no lo resolvió. Entonces, para irle aterrizando, mi querido Guillermo, porque nos quedan ya unos 10 minutos, cuando mucho, y yo sí quisiera ir concretándole para que la gente lo entienda, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a tu explicación, y déjame ser contundente, entonces, ¿estas reuniones del COP no sirven para nada? No, sí sirven porque viaja la gente y se divierte, conoce otras gentes No, no sirven. y tiene acceso a capital, porque eso van, o sea, si tú Entonces, dijeras, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, fueron a pasearse y a conseguir lana. básicamente sí, igual que todos los de Jalisco que fueron y de muchas partes de México. Al menos yo no conozco un plan que ellos hayan dicho, voy por esto, ¿no? Tengo estas actividades concretas con estas mediciones y lo he validado con mi sociedad porque es importante lograrlo, ¿no? Entonces, no lo tenemos. Entonces, ellos van a conseguir lana y luego van a ver qué hacen con el dinero, ¿no? Entonces, Pero yo, por imagino ejemplo, que el recibir ese dinero los obliga a informar qué hicieron con ese dinero y a obtener resultados, ¿o no? bueno, los ciudadanos buenos como tú y como yo lo pensamos así, pero eso nunca pues, sucede, ¿verdad? Casi todo eso ya está etiquetado, ya tienen para dónde usarlo y ya tienen los arreglos hechos, ¿no? Digo, el problema es
por ejemplo, los baches en las calles. Monterrey es la única ciudad en el mundo que tiene cantidad de baches. Y yo creo que en México hay muchas, ¿no? Claro, Tú vas a Europa y en ningún lado hay baches. Entonces, eso significa daño a los automóviles, retraso, más contaminación, trabajos mal hechos, vueltos a hacer. Y se vuelve una cantaleta de cada periodo de gobierno, hay que pavimentar y de ahí se ganan muchos recursos y se hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, y ya lo aprendimos, ya lo es nuestro. Entonces, la ONU tiene que cambiar y tiene que terminar de ser autoridad gubernamental, controladora, igual que todos los gobiernos, y tiene que romperse en unidades civiles responsables, directamente responsables de las cosas. Si un gobierno hace o no hace algo, no pasa nada. Nadie va a la cárcel, nadie le reclama y no sucede nada. En ninguna parte del mundo. No quiero hablar de México, ¿no? Entonces, no es posible que un modelo viciado que ya creó una cultura equivocada lo sigamos manteniendo. ya, ya. Eso, qué interesante, cómo estás hilando todos estos argumentos y estás llegando a un punto del cual no solamente yo creo, sino hay millones de personas en las que estamos enfocando nuestro esfuerzo porque los ciudadanos somos los responsables no solamente de mejorar el entorno, sino inclusive de cambiar instituciones, como es el caso del gobierno, como es el caso de los sistemas judiciales y muchos más. Y en este caso, estamos cayendo en lo mismo. Los ciudadanos somos los que tenemos que cuidar el planeta e imponer una serie de medidas y vigilarlas que se cumplan. Ese es el mensaje que tú estás dando, ¿es correcto? Correcto. Y tenemos que actuar porque hay mucha gente en el mundo que dice cosas, hay muchas redes sociales que replican lo que se dice. La gente dice cosas para satisfacer su ego y proteger su autoestima y decir, ya colaboré. Eso no es colaborar, eso no sirve para nada. Hay que hacer. Hay que hacer las cosas, ¿verdad? ¿Podrías darnos un listado breve de cosas que hacer realmente Sí, claro, para que nosotros podamos entenderle y además exigirle a los gobernantes que nos escuchen a nosotros y nosotros poner el ejemplo, ¿verdad? claro, claro. Yo estoy haciendo una iniciativa que se llama eh, se llama Sustainable Ecosystem, ecosistemas sustentables, que consiste en unir en un centro como Epcot Center a todas las gentes que individualmente hacen algo bueno por el mundo y por la ecología y poderlos publicitar, promocionar, pero no como información y como una visita a un museo, sino como una experimentación activa en donde la gente, por ejemplo, trabaje 20 minutos en sacar un tóxico del agua del mar y luego le muestres la pasta de dientes que lo tiene, que él pudo haber cambiado esa pasta de dientes por una que no lo tiene el tóxico y se hubiera ahorrado ese trabajo. Entonces, si yo hago una experimentación activa sobre las cuestiones que dañan la ecología y aprendo, ahora sí voy a entender, como decimos aquí, nos va a caer el 20, Sí. para poder entender y actuar a favor de la ecología. Y así vamos a ver hidroponías, aeroponías, regenerativos, manglares, especies invasivas, ciclos del agua, miles de temas que podemos reproducir y proveer de una experimentación activa a los visitantes. También tengo un proceso de desalinización parcial de agua de mar para que no son las grandes plantas de ósmosis inversa con presiones de 3-4 mil libras por pulgada cuadrada. Son unidades pequeñas que te pueden alimentar 5 o 10 casas para reforestar las costas, los litorales del mar y poder volver a crear una ecología sustentable por ahí. También tengo un modelo para ayudar a la producción de plancton marino. Tengo un proceso de ayudar a recuperar la alcalinización de agua de mar y tengo pues, muchas iniciativas emprendedoras en esa área que lo abro para que la gente interesada se comunique, me pongo a sus órdenes, me pueden buscar con mi nombre completo en LinkedIn, Guillermo Garza Milling, y con gusto colaboro, les ofrezco mi ayuda
y si se puede, pues hacemos algo juntos, ¿no? Oye, qué padre, Guillermo, pues en primer lugar te agradezco tu generosidad y en segundo lugar te tomo la palabra, por supuesto, porque esto hay que divulgarlo y precisamente aquí en Detona, lo que nosotros estamos haciendo es abrir la puerta con el objeto de innovar y de comunicarle a la audiencia todo ese tipo de actividades que son constructivas. No solamente es la crítica al gobierno, no solamente es la crítica al sistema, sino apoyamos a los ciudadanos que están trabajando para mejorar el entorno y tú eres uno de ellos. Entonces, ¿qué te parece que hagamos lo siguiente, Guillermo? Yo voy a subir, por supuesto, este video para que lo conozcan y sepan de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué te parece si te abrimos un espacio en Detona para que tú escribas artículos relacionados con estos temas? Y yo te rogaría, si estás de acuerdo, que los artículos fueran muy descriptivos, con un lenguaje muy coloquial, para que la gente lo entienda y ahí vayan conociendo y te vayan contactando. ¿Cómo la ves? Con mucho gusto. Perfecto. Oye, entonces, conclusión. Perdóname, no puedo concluir sin decirte algo. Entonces, lo del Tren Maya es algo aterrador por la destrucción al ecosistema. ¿Es la palabra correcta o estoy exagerando? Bueno, sí, está siendo un desastre ecológico irreversible, definitivamente. Yo creo que tiene sus argumentos y tiene su valor. México carece de vías de comunicación. En la época de hace, no sé, 50, 60 años se dijo un país que tiene comunicación y vías de comunicación es un país que va a progresar y a México se le olvidó. Trenes en México se han hecho muchos que nunca han existido, que se han robado todo el dinero, vagones de ferrocarril que se han encontrado ahí tirados. En lugar de haber arreglado el tren de Mérida a Cancún, que ya estaba planeado, separado el terreno, listo, casi por hacerse y se interrumpió, en lugar de haberlo puesto a funcionar, ya estaría funcionando y creando valor, se pusieron a hacer un proyecto macro por sus intereses de gobierno que están destruyendo zonas muy importantes de la ecología, dañando cenotes, cambiando la ecología del sistema y haciendo daño irreversible, ¿verdad? Ok, qué barbaridad, Chihuahua, qué barbaridad. Ojalá pudieras escribir algo al respecto, sería muy interesante, ¿verdad? Para conocer qué es lo que se está dañando y sobre todo ese daño irreversible del cual tú estás ahorita indicando. Guillermo, antes de irnos, yo quisiera hacerte una pregunta directa. Entonces, estas reuniones del COP, ya lo dijiste, ¿verdad? Y ya lo entendimos, de que son para pasear y para divertirse y conseguir dinero, pero definitivamente no crees que haya ningún fruto de estas reuniones. No, sí hay fruto. O sea, desde el momento que los dirigentes de los gobiernos se entrevistan, ya hay una relación humana establecida y eso ayuda a que no se sientan en su trono aislados y hagan cualquier Ok, barbaridad. Sí sirve. Yo no critico la ONU hace muchas cosas buenas y es muy útil. Lo que pasa es que luego etiquetamos y le damos toda la responsabilidad a un organismo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un excelente trabajo, una excelente labor, pero parece ser que es el dueño de la ciencia y la tecnología nacional y todo se lo damos y todo se lo entregamos. Ese es el error. Ellos son un organismo, yo puedo hacer el Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología para todos y no hacer nada. ya. Entonces, el lenguaje, la lingüística nos hace trucos y nos engaña, ¿no? Luego Tú, parece que estamos curando enfermedades y lo que estamos curando son los síntomas. tú estás hablando tal cual lo debe de hacer un maestro en la clase. Es no solamente enseñar, sino es hacer también, ¿verdad? Tú has de conocer al maestro Alfredo Brunel.
del tecnológico que acaba de cumplir 50 y tantos años dando clases ahí en el TEC. Y él tiene una expresión que a mí me impactó mucho y la pone en práctica. Dice, a mí me pagan no por enseñar, fíjate, no por enseñar, me pagan para que los muchachos entiendan y aprendan. Claro. Fíjate, es lo que tú estás diciendo ahorita. Esos organismos han sido creados con el objeto de, pues ahora sí que darle chamba a una gran cantidad de científicos y gente preparada, pero que no están haciendo cosas prácticas y que resuelvan los problemas. Ese para mí es la lectura que me llevo el día de hoy, y yo te agradezco mucho de nuevo la entrevista. Creo que nos abre un mundo de oportunidades para seguirte entrevistando a ti y a mucha gente más con esa perspectiva, Yo ¿verdad? creo que sí hacen, esos organismos sí hacen su labor y sí están bien, pero no le debemos endosar todo el problema. Nosotros necesitamos hacer otra parte con un nombre rimbombante que los complemente. Y no pueden ser esos organismos la autoridad total ni el destino total de los recursos. Esos son los errores que cometemos. Y en ese organismo que tú estás hablando es la participación ciudadana. Directa e industrial y todo. Sí, 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 El Infonavit se creó en Monterrey. así es. Los ahorros, los fondos de ahorro se crearon en Monterrey. Sí, Las plantas de energía eléctrica se crearon en el norte de México, en muchos lados, entre ellas Monterrey, en Torreón, en muchos lados, en Monclova. Chihuahua también. Y de repente, una entidad que se crea, que se llama gobierno total, las absorbe. Ese es el error. Claro, No claro. tienen el derecho de hacerlo. El agua, la energía, deben de ser de la gente, del pueblo, de la democracia, no de un gobierno. El gobierno tiene intereses políticos válidos. Yo los apruebo, los del rojo, del verde, del azul y del amarillo, de todos los apruebo. No tengo problema con ello. Tengo problema en que se vuelvan los dueños de las cosas que no Sí, le pertenecen y que las administren por un sentido político. claro. Es decir, la toma de decisiones de políticas públicas tiene que estar enfocada al bien común. Ese es el tema central, ¿verdad? Yo creo que ni deberían de estar ahí. O sea, el agua la debemos de manejar los ciudadanos, no tiene por qué haber un gobierno que cada periodo de Pero tiempo... estarás de acuerdo que tiene que haber un marco, un entorno jurídico para que no haya un mal manejo, porque también los ciudadanos hay gente perversa. Sí, claro, la humanidad es la humanidad. Así Lo es. malo es que ese entorno jurídico nace de unos entornos políticos que controla el mismo señor. Estoy de acuerdo, porque Entonces la respuesta es no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que necesitemos un entorno jurídico. No, no estoy de y acuerdo. entonces, ¿cómo se regularía? Necesitamos otro entorno, un entorno ciudadano, un entorno del bien común, un entorno del progreso Ok, que no hemos creado. claro. ¿Qué? Por flojos, porque estamos en nuestra zona Por de confort. egoístas también, Una ¿verdad? zona de confort que ya desapareció, por cierto, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues ahora sí te voy a tener que dejar, mi querido Guillermo. Ha sido un placer. Se nos fueron estos 35 minutos o más, como agua entre las manos. Ha sido muy rico y entonces estamos comprometidos a seguir en contacto, mi querido Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Felicidades. Igualmente a ti. Cuídate. Bye.